Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Corporation Medical Nefro le da la bienvenida una vez más al curso de identificación de riesgos y peligros en el área laboral. Como bien sabemos, todas las actividades que realizamos trae consigo un determinado riesgo. Este puede aumentar o disminuir en función de nuestras acciones. Por eso, con la finalidad de evitar cualquier daño, tanto a nosotros, los equipos o al medio ambiente, es necesario realizar diversos controles para que puedan determinar cuáles son los riesgos y peligros que pueden suceder en cada actividad laboral. Para ello, se tiene que tener en cuenta la normativa de seguridad y salud en el trabajo, que a continuación voy a desarrollar. Tenemos como base legal principal a la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo que se aprobó en agosto del 2011, el decreto supremo número 005-2012, que será el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo que se aprobó en abril del 2012. Como bien sabemos, la seguridad y salud en el trabajo no solamente abarcan esas normas, sino que también depende de cada norma sectorial. Por ejemplo, no va a ser lo mismo normas para seguridad y salud en el trabajo de industria, con una minera o un establecimiento de salud, para el sector hidrocarburos, para el sector electricidad, sector construcción. Cada uno de estos van a variar de acuerdo a la necesidad y a las exigencias para salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores, se aplican normas estrictamente diferenciadas en cada sector. Recordemos que la ley también tiene sus modificatorias, fue modificada por la ley 3022-2 y su reglamento, el decreto supremo 005-2012, modificado por el decreto supremo 006-2014. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, es del Estado hasta la fiscalización, los empleadores y la prevención, trabajadores, organizaciones sindicales, participación y el diálogo social para velar por la promoción y difusión del cumplimiento de la norma de seguridad y salud en el trabajo. Quiere decir que todos debemos de estar organizados, implementar las medidas necesarias, evaluar cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos que van a existir para poder nosotros asegurar la vida de nuestros trabajadores y cuando vayan a fiscalizarnos, bueno, de eso se encarga ya SUNAFIL, vamos a nosotros a entregar cuál es nuestro plan que hemos implementado, cuáles son las medidas que estamos realizando, si contamos con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, cuál es nuestro mapa de riesgos, cuál es nuestra política de seguridad y salud en el trabajo, cuál es nuestro reglamento que tenemos en la empresa. Todo eso es el objeto de la ley. El ámbito de la aplicación es a todos los sectores económicos, empleadores y trabajadores a nivel nacional del régimen privado, régimen público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú por cuenta propia que tienen sus modificaciones formativas. El contenido de esta ley está conformado por 7 títulos, 14 capítulos,
103 artículos, 3 disposiciones complementarias, 7 disposiciones complementarias modificatorias. El contenido tenemos que en el título de 1 se disponen toda la información general de la ley, en el título 2 sobre la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el título 3 Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el título 4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el título 5 Derechos y Obligaciones, el título 6 Información de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, título 7 Inspección de trabajo en seguridad y salud. Lo que debemos saber de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una herramienta que permite a cualquier empresa u organización controlar sus propios riesgos en el lugar de trabajo a partir de identificar y evaluar adecuadamente los peligros y los riesgos. Todo esto para poder realizar lo que es la mejora continua. El objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales mediante la adopción de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, como hablábamos que es un peligro y un riesgo, ¿no? Si nosotros vamos a identificar cuál es un peligro en el ámbito de lo que es clínicas, hospitales, por ejemplo, tenemos materiales punzocortantes que están expuestos en un lugar donde lo han eliminado. Y, por ejemplo, puede pasar algún personal que no esté debidamente con su equipo de protección personal. ¿Cuál es el riesgo al que corre? Que se puede contagiar o puede cortarse, ¿no? Porque puede ser un material punzocortante que venga de alguna toma de muestra que esté contaminada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que puede infectarse esa persona, puede cortarse. A eso nosotros tenemos que prevenir en el sector salud, así como otros tipos de peligros que causen o que conlleven a un riesgo. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo comprende el programa de salud y seguridad ocupacional, el sistema de gestión, el sistema de gestión en medio ambiente, salud y seguridad, sistema de gestión corporativo. ¿Qué es el sistema? Es el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos y mecanismos que conlleven a unas condiciones laborales seguras en el trabajo para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales. ¿Cuáles son los elementos que van a interrelacionarse? Es la estructura organizacional, cómo está estructurado o organizada la empresa, ¿no? Desde la gerencia, la administración, y luego ya los trabajadores por cada área, ¿no? La planificación de las actividades que realiza la empresa, cuáles son las responsabilidades que tiene el empleador hacia los trabajadores, qué prácticas, procedimientos se realizan dentro de la empresa, qué procesos se realizan y qué recursos se necesitan para llevarlos a cabo. Aquí tenemos un ejemplo que no tenemos sistema y una persona que la verdad no sabe
dónde está, ¿no? Prácticamente se siente perdida si es que no existe un sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque no se van a identificar los riesgos, no va a haber una persona que se encargue de decirle qué es lo que pasó, cuál es el peligro que se identificó, qué riesgo se ocasionó, no va a haber alguien que controle ni quien realice esas supervisiones. De repente tenemos algunos elementos como es la estado organizacional, ¿no? De la empresa, tenemos los procesos, las prácticas, pero no están todos relacionados para poder conllevar un sistema de seguridad y salud en el trabajo como se debe hacer. Quizás si nosotros lo interrelacionamos, entonces ya tenemos un sistema establecido. ¿Quiénes participan? El empleador, su deber es de prevenir cualquier riesgo laboral hacia los trabajadores. Los trabajadores y sindicatos tienen el derecho de participar y el Estado es el que fiscaliza y controla lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué se establece? La ley 29783 tiene un carácter obligatorio para que puedan implementarse en las empresas y poder tener unas medidas preventivas hacia los peligros que pueden existir en el desarrollo de procesos o de actividades que se realicen en la empresa. Los trabajadores y clientes, bueno, tienen el deber prácticamente de adaptarse a esta ley. No es una forma que sea voluntaria, sino que donde existe un sistema de seguridad y salud en el trabajo, existe una norma, un reglamento, los trabajadores tienen que adoptarse a las medidas para que puedan asegurar prácticamente su salud y prevenir algún tipo de accidente o riesgo laboral. Hay empresas y sectores donde se van a aplicar lo que son normas internacionales para poder mejorar la calidad de su servicio y puedan ser reconocidos a nivel internacional o nacional. ¿Cuál es la principal característica del estándar de las OSAS 18001? Han sido desarrolladas por principales certificadores del mundo y elabora diferentes criterios establecidos a través de normas internacionales, con el objetivo de ser compatible con la ISO 9001 y la ISO 14001, que tienen los principios de mejora continua, que es el ciclo de prevenir, eh, verificar y actuar. Tenemos el ciclo de PHBA, compromiso de toda la organización y el cumplimiento de la normativa legal. Los elementos para la gestión de la seguridad y salud en trabajo, se debe tener una política, identificar los peligros, gestión de riesgos, investigar accidentes, respuestas a emergencias, entrenamiento y competencia, sistema de monitoreo y mejora continua. Aquí como nosotros tenemos el ciclo de PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Para planificar debemos establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener un resultado acorde a la política de seguridad y salud en el trabajo. Hacer, ejecutar el plan a través de la recogida de datos para que la empresa prácticamente incluya todas sus áreas, ¿no? Verificar, se efectúa el seguimiento y la medición de lo realizado, lo que hemos planificado, ¿no? Y lo que vamos nosotros a actuar es llevar a cabo las acciones de mejora en lo que es el sistema de seguridad y gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Como podemos ver acá, las OSOS 18001, tenemos lo que es planificar la política de seguridad en el trabajo, identificar los peligros y los riesgos, cuáles son los requisitos legales y cuáles son los objetivos de este programa que se va a implementar. En la implementación y operación tenemos la capacitación, comunicación, la documentación que vamos a llevar a realizar, ¿no? Para que conlleva dicho sistema, controlar la operacionalidad de todo lo que es la empresa. Para verificar tenemos la medición y seguimiento, tenemos diferentes registros y también auditorías. Y en la revisión ya se realiza por la dirección o por la gerencia a cargo de la empresa. Lo que nos dice la ley sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo conforme a los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. Participación de los trabajadores en el sistema es indispensable y, como habíamos dicho en un comienzo, no es voluntario, sino que ellos deben de adaptarse a lo que su empleador diga y al sistema que se ha estado implementando. La consulta, información y capacitación de seguridad y salud en el trabajo debe de ser de manera conjunta y participativa. ¿Por qué? Si tenemos implementado un sistema de seguridad en el trabajo donde no hayan participado, donde no se haya capacitado a los trabajadores, entonces, ¿de qué vale tenerlo implementado? Por eso, para conformarlo, el Comité de Seguridad en el Trabajo se necesita hacer una convocatoria, reconocer a los representantes de los trabajadores y también realizar lo que es una matriz hiper en cada unidad o área de trabajo de la empresa para identificar los riesgos. Los empleadores que tienen implementados los sistemas integrados de gestión o cuentan con certificaciones internacionales en seguridad del trabajo deben de verificar que se estén cumpliendo, porque de repente lo tenemos nuestro sistema, pero no estamos nosotros capacitándonos a los trabajadores, no tenemos las fichas en donde estamos implementando todo lo que nosotros hemos observado qué es lo que vamos a realizar, nuestras actividades que contemplan en los diferentes procesos, nuestra identificación de riesgos, tener mapeados todos nuestros riesgos o accidentes laborales. Entonces, debemos nosotros implementarlas y asegurar que se estén cumpliendo año a año. Sobre las medidas de prevención y protección del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nosotros tenemos las siguientes: eliminación de los peligros y riesgos, combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y el trabajador privilegiado, y el control colectivo individual, tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas, minimizar los peligros y riesgos, programar la sustitución progresiva de los procedimientos técnicas que nosotros vamos a realizar para nuestras actividades en la empresa, facilitar equipos de protección personal adecuados de acuerdo a cada sector. Tenemos como por ejemplo mascarillas, guantes, mamelucos, lentes de protección, botas de seguridad, ya de acuerdo a qué sector se va a realizar la actividad o implementar el sistema, se deben de adecuar los equipos de protección personal. Sobre la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
El empleador debe consultar y exponer a los trabajadores y sus representantes sobre el escrito. Debe ser esta política específica, concisa, redactar con claridad y estar fechada y hacerse efectiva y firmada por los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ser difundida y accesible a todas las personas y a los empleadores, ser actualizada periódicamente. ¿Cuáles son los principios que debe tener la política de seguridad y salud en el trabajo? Incluir principios y objetivos respecto a los cuales la organización va a expresar su compromiso. No solamente tenerla de papel, sino también comprometerse a cumplirla. Uno de ellos es la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de riesgos y accidentes laborales, el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, garantizar que los trabajadores y sus representantes tengan su vida prácticamente fuera de peligro, ¿no? O responsabilizarse si es que ocurre algún accidente en el trabajo, de qué es lo que va a realizar el empleador a causa de ello. Mejorar el desempeño de los trabajadores y también ser compatible con otros sistemas de gestión en la. Por ejemplo, tenemos la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Muy Segura SAC, ¿no? Ahí nos describe que se encuentra comprometida en velar por la seguridad y salud de sus trabajadores y cumplir con la legislación vigente. Siempre hay que tener en cuenta la parte de la legislación, ¿ya? Porque nos podemos hacer una política, pero ¿qué tal si estamos adoptados a una ley y a que no tenga las modificatorias establecidas? Porque esta ley de seguridad en el trabajo siempre se va a tener diversas modificatorias. Y aún más con lo que es el COVID-19 tiende a modificarlas, ¿no? También en lo que es el cumplimiento de objetivos y metas que va a realizar, implementando en cada una de sus actividades procedimientos de trabajo seguros cuando se requiera. Este es un ejemplo, como pueden observar, aquí prácticamente va a describir todos sus compromisos el empleador y los deberes que deben de cumplir los empleadores. Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las empresas que cuenten con 20 o más trabajadores constituirán obligatoriamente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. El empleador debe asegurar el establecimiento y el funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y reconocer a los representantes de los trabajadores, así como facilitar la participación. Siempre los trabajadores deben de participar, como que les he dicho anteriormente, tenemos todas las normas en la empresa, pero si no sabemos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, no vamos nosotros a estar siempre informados de lo que puede suceder en la empresa. El empleador que tenga menos de 20 trabajadores debe garantizar que la elección del supervisor de seguridad y salud en el trabajo se realice por los trabajadores. Como objeto de la ley se tiene promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar, vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional.
El comité debe tener establecido dicho reglamento para saber cómo vamos a realizar o cuál es el procedimiento a realizar en nuestra empresa y qué deberes nosotros debemos de cumplir y cuáles son nuestros derechos. Para la constitución e instalación del comité se debe realizar la convocatoria de la instalación que le corresponde al empleador. También en el acto de la constitución e instalación de dicho comité, toda la reunión debe de tener un libro de actas, ¿no? Y exclusivamente destinado para lo que es el tema de seguridad y salud en el trabajo, para que puedan llevarse acuerdos y establecerlos en un acta firmada por todos los participantes. El presidente, que es elegido por el propio comité, entre los representantes, el secretario, que es el responsable de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, y los miembros, quienes son los demás integrantes del comité. ¿Cuáles son las funciones? Conocer los documentos e informes, aprobar lo que es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, conocer y aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, participar en la elaboración de políticas y planes de la empresa, aprobar el plan anual de capacitación, promover la capacitación a todos los trabajadores, vigilar el cumplimiento de las leyes de seguridad y salud en el trabajo, reportar los accidentes, llevar libro de actas y acuerdos. Número de personas, el comité no menor de 4 ni mayor, debe ser considerado el nivel de riesgo de la empresa. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Entregar a cada trabajador una copia del reglamento interno y debe de difundirlo para que puedan tener conocimiento, realizar no menos de 4 capacitaciones al año, adjuntar al contrato de trabajo la descripción y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia, elaborar un mapa de riesgos con la participación organizacional. Sobre la formación, capacitación de seguridad y salud en el trabajo, el empleador, en cumplimiento del deber de prevención, garantiza a los trabajadores que sean capacitados en el puesto de trabajo específico o en función en la que se desempeña, en los cambios de funciones que desempeñe, en los cambios de la tecnología y equipos de trabajo, en las medidas que permitan la adaptación o evolución de los riesgos, en la actualización periódica de los conocimientos. Sobre los programas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, deben hacerse extensivos a todos los trabajadores, ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia, ofrecer cuando proceda una formación inicial y cursos de actualización, ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de comprensión, ser revisados periódicamente con la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, contar con materiales y documentos idóneos y adecuarse. ¿Cuál es la documentación del sistema de gestión y seguridad en salud en el trabajo? El empleador debe exhibir lo siguiente: la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la identificación, evaluación de riesgos y sus medidas de control, el mapa de riesgos, la planificación de la actividad preventiva y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
del reglamento interno. La estructura mínima que debe contener es el objetivo y alcances hacia dónde va a ser dirigida, cuál es el liderazgo o compromiso de la política, cuáles son las atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y de los empleadores que brindan los servicios, los estándares de seguridad y salud en el trabajo en las operaciones, estándares de seguridad y salud en el trabajo de los servicios y actividades conexas, la preparación y respuestas ante las emergencias. El empleador debe de poner de conocimiento a todos los trabajadores mediante medio físico o digital el reglamento interno para que los trabajadores puedan regirse y tener en cuenta toda la normativa respecto a su trabajo. Para la identificación de riesgos y peligros. Cada actividad trae consigo peligros y riesgos y por eso deben de ser identificados. Una vez que nosotros identificamos todos los peligros y evaluamos los riesgos, se asignan diversos controles, como por ejemplo, en un centro de salud, si es que vemos que algún equipo está teniendo fallas, podemos reemplazar el equipo, podemos establecer normas y procedimientos, así también podemos utilizar equipos de protección personal para evitar pues contagiarse de alguna enfermedad. Para ello debemos entender qué es el peligro. El peligro es una situación que produce un nivel de amenaza a la vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente. Es prácticamente la fuente o la situación o el acto que puede causar un daño. Tenemos tipos de peligro según la fuente. Por ejemplo, puede ser químico a través de gases, vapores, polvos. En lo químico encontramos cuando se utilizaría algún producto, ya tenga alguna característica, por ejemplo, puede ser tóxica, puede ser también algún material volátil en que puede causar incluso lo que es asfixia por tener expuesto a los vapores o a los gases que emanan. También tenemos peligro de tipo físico, que son las vibraciones, el ruido que puede causar alguna máquina dentro de un establecimiento de salud, la iluminación, también la temperatura en que nos encontremos. Tenemos al peligro biológico, que estamos expuestos a las bacterias, virus y parásitos dentro de un centro médico o de un establecimiento de salud. También tenemos peligro psicosocial, que es el estrés, la fatiga, entre otros. La evaluación de riesgos. El riesgo está definido según el Decreto Supremo 050-2012, que es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al medio ambiente. De acuerdo a las OSAS 18001, tenemos que es la combinación de la probabilidad para que ocurra un suceso si estamos expuestos a un peligro y puede causar la severidad del daño. Y tenemos riesgo laboral, que es la probabilidad de que la exposición a un factor o un proceso peligroso en el trabajo cause alguna enfermedad o lesión. Tenemos la clasificación de los accidentes. Este puede ser accidente leve,
aquel que requiere solamente de un tratamiento médico ambulatorio sin necesidad de un descanso médico. Tenemos un accidente grave o incapacitante, que viene a ser un accidente que luego de una evaluación el médico determina que necesita un descanso médico y con tratamiento. Tenemos también un accidente fatal, el cual pues es donde el trabajador fallece a consecuencia de de un trabajo que se haya realizado sin tener algún tipo de precaución, ¿no? Fallece de manera inmediata. Recordemos que todos estos accidentes tienen que ser reportados de la manera más rápida, ya sea pues por el supervisor, ¿no? Para que pueda informar lo que está sucediendo al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué se investigan los accidentes? Se investigan para poder determinar las causas de lo que lo origina y así poder corregirlos más adelante para no recaer en los mismos. Tenemos que que las etapas de investigación es reaccionar a la emergencia en forma oportuna. Inmediatamente el supervisor o el encargado actúa según sus protocolos o su política que tiene de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que también resumir la información acerca del accidente, pues nos va a ayudar para que se pueda actuar de manera inmediata. Se deben analizar todas las causas significativas, el por qué ocurrió este accidente, depende de si hubo un acto inseguro o una condición insegura, ya sea pues que el trabajador no haya utilizado su equipo de protección adecuadamente o el área de trabajo no sea la apropiada para que pueda realizar este tipo de labores. Se deben de analizar por qué ocurrió el accidente, determinar cuáles son sus conclusiones y qué se puede recomendar para que en un futuro no pueda suceder, y se debe realizar el seguimiento supervisando periódicamente los trabajos laborales. Bien, aquí tenemos las diferentes señales de seguridad que pueden haber. Tenemos las señales de advertencia, que son mayormente de color amarillo, las señales de prohibición, quienes siempre nos indican, ¿no?, a través de una simbología roja, el peligro o la prohibición en la que estamos expuestos. Las señales obligatorias, por ejemplo, ¿no?, el uso de mascarillas, el uso de botas, el uso de guantes, y tenemos señales informativas. Aquí, como pueden ver, esas son las señales de advertencia. Por ejemplo, tenemos las de peligro, por ejemplo, puede ser inflamable, peligro, riesgo eléctrico, peligro o atención, riesgo biológico, diferentes señales de advertencias que se pueden encontrar dentro de un establecimiento de salud. También tenemos las señales de prohibición. Acá, por ejemplo, prohibido fumar, prohibido encender fuego, ¿no?, prohibido el uso de celulares en algún área que esté prohibido. Por ejemplo, no pueden ingresar también con armas de fuego, prohibido mascotas. Tenemos las señales obligatorias, que es el uso de lentes, de mascarillas, tenemos de guantes, de botas, de guardapolvo. Las señales informativas, que son de salida, escaleras, subida, para que puedan bajar, señales de escaleras, diferentes con las cuales nos pueden ayudar en algún sismo
o algún momento de incendio o alguna otra contingencia que pueda ocurrir. Tenemos también que considerar y tener en cuenta los equipos de protección personal. Por ejemplo, tenemos ahora con lo que es el COVID-19, pues que la protección respiratoria es importante, ya sea a través de una mascarilla KN95 o dos mascarillas quirúrgicas. Tenemos el uso de guantes industriales o el guante de látex para el caso de los establecimientos de salud. Protección auditiva si es que lo requiere. El calzado, por ejemplo, para los del área de limpieza. Protección corporal, los mamelucos, los mandiles, protección visual, los lentes, en algunos casos para los supervisores de seguridad en el trabajo, los cascos. ¿Qué es un mapa de riesgos? ¿Para qué sirve? Para promover la participación comunitaria y fortalecer la cultura de prevención. Contribuye también con la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo, reduciendo la vulnerabilidad frente a los desastres naturales o tecnológicos, y es una herramienta para la toma de decisiones. Un mapa de riesgos es un instrumento georreferencial, ubica gráficamente información de diversos aspectos de las zonas, identifica y ubica zonas donde existen amenazas, zonas vulnerables, si ya sea física, social, ambiental, y permite integrar información técnica y cultural. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa de riesgos en donde se establecen qué peligros existen dentro de la empresa. Nosotros de repente tenemos una empresa del sector industrial, en este caso como el que podemos ver, un sector eléctrico, sector salud, existen diferentes tipos de mapas de riesgos para cada sector. Aquí como tenemos cuáles son nuestra señalización y dónde está ubicado cada tipo de riesgo. Por ejemplo, quemaduras, cortes, ¿no? Material inflamable, cada uno con su señalización adecuada en el área donde se ubique. Planificación de la actividad preventiva. Nosotros debemos de tener lo que es el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para poder planificar qué vamos a hacer, qué hará la empresa para implementar medidas de prevención de riesgos. Acá tenemos los ítems de lo que debe contener lo que es el plan. Más adelante en las diapositivas que se van a alcanzar pueden visualizarlo. Sobre el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un cronograma donde indica las actividades, los responsables y las fechas de ejecución en que se va a llevar a cabo. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el plan de actividades. Podemos visualizarlo. Sobre la planificación y la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador por personal competente que tenga conocimientos en el área y consultando a los trabajadores y a los representantes cuál es el tipo de riesgo y peligro que existe dentro del área para poder realizar medidas preventivas.
¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores? Los derechos y las obligaciones es que el empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de su empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, y debe de comprometerse a proveer y a mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia a la normativa vigente. Aquí observamos cuáles son las obligaciones: garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de todos sus aspectos relacionados con su labor, desarrollar acciones permanentes con la finalidad de proteger a lo que es la salud y seguridad del trabajador, practicar exámenes médicos durante y el término de la relación laboral. Existen exámenes de entrada y exámenes intermedios y de salida del trabajador para evaluar cuál es cómo ingresó y cómo es al retirarse, cómo está su salud del trabajador. Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realice a través de las organizaciones sindicales. Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Garantizar oportuna y apropiadamente capacitaciones y entrenamientos de salud y seguridad en el centro de trabajo. Al momento de la contratación se deben realizar lo que son las capacitaciones cuando se produzcan cambios en la empresa y durante el desempeño laboral. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Considerar las competencias personales, profesionales y el género de los trabajadores. Informar sobre los riesgos en el centro y puesto de trabajo. Se debe prevenir durante lo que es la ejecución de la labor. Controlar y registrar a los trabajadores que tienen o son vulnerables hacia un riesgo. Prever que o entregar a los trabajadores los equipos necesarios para proteger su salud. Actualizar la evaluación de los riesgos. Realizar investigaciones cuando ya se haya producido daño a la salud de los trabajadores. Proporcionar los adecuados equipos de protección personal. Sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores, tienen derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo. Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a un puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales y equipos de protección personal. Someterse a exámenes médicos siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico, y participar de los organismos paritarios y capacitaciones y otras jornadas. Bueno, agradecemos a Corporación Medical Nefro por habernos brindado este espacio